Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Hoy vamos a seguir tocando un tema que tocamos hace una semana, en la cual hablamos sobre la deuda, el presupuesto. Sobre la pregunta, ¿es posible un presupuesto balanceado? Definitivamente eso generó muchas consultas, muchas preguntas, muchas observaciones en las redes sociales, porque realmente algo que nos desconcierta o que nos llama la atención, nos preocupa, es el hecho de que la mayor parte de los comentarios realmente señalaban el hecho de que había desconfianza, falta de esperanza, falta de expectativa de que en alguna forma pudiera haber un presupuesto balanceado. Ya, vamos. Ya. Nuestra respuesta en aquel momento y ahora es la misma. Sin corrupción sí se puede. El proyecto de presupuesto aprobado finalmente por el Congreso, es decir, aprobado por la Comisión de Finanzas del Congreso y que va a ser trasladada al Pleno para ser aprobada o no aprobada, lo más seguro que sí va a ser aprobada, es de 105.900 millones. Si a eso, como ven ustedes en la gráfica, se le quita el 30% mínimo que se habla que hay de corrupción, prácticamente nos queda un presupuesto de 74.130 millones. Si la proyección de ingresos, como está estimada, se cumple en 74.500 millones, de nuevo, los números no mienten. El presupuesto está balanceado. Ahí está. ¿Cómo vamos ahí? 3, 2. Estos números tan sencillos realmente pareciera ser inentendibles a los políticos y desafortunadamente inentendibles para la mayor parte de guatemaltecos que ven con desesperanza que eso no se logra. Ven que el gobierno cada día está gastando más. Y esto en una situación muy, muy complicada. Las últimas semanas han sido críticas para los guatemaltecos, para todos. Hemos visto un incremento de los precios del gas, la gasolina, la luz, todo lo relacionado. Da hasta miedo acercarse ya a una estación de gasolina. Incluso andan las bromas circulando en la cual cuando llega a la estación de gasolina levanta los brazos como que lo están asaltando, porque vemos pues que los precios de todas las gasolinas, del diésel, etcétera, han venido subiendo constantemente, lo cual pues obviamente es terrible. A estos se asocia que el 1 de noviembre se anunció el quinto incremento que sufre el gas propano en lo que va del año. Esto más el costo de la gasolina, más el costo de la energía eléctrica. Por ejemplo, el precio del gas propano aumentó. El cilindro de 25 libras, que el 4 de enero estaba en 99 quetzales, vemos que al 1 de noviembre está en 142 quetzales, un incremento muy alto. Y el cilindro de 100 libras está en 568 a la fecha del día de hoy. La Dirección General de Hidrocarburos informó que la tendencia es al alza y no descartan más aumentos. Además del alza del gas propano, también nuevo pliego tarifario con ajustes de entre el 1.9% al 2.5% en la luz eléctrica. Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, estas tarifas tendrán vigencia del 1 de noviembre al 31 de enero del año 2022 y hay incremento para los abonados de la empresa eléctrica, de DEOXA y de DEORSA. Los usuarios dentro del rango de tarifa social en DEORSA, el precio se ajusta de 1.88 a 1.92. Para DEORSA, de 1.79 a 1.83
y para Empresa Eléctrica de Guatemala de 1.23 a 1.25 por kilovatio hora. Voy a parar acá un momentito. Voy a parar donde dice kilovatio hora. Okay. Obviamente, todo este incremento en los precios que estamos hablando no es un tema exclusivo ni aislado para Guatemala. Es un tema mundial que está relacionado en alguna forma con la pandemia del coronavirus, con sus efectos que fueron tan extensos y que llegaron prácticamente a todos los puntos del mundo. Pero hay algunos aspectos que es importante que nosotros conozcamos, como es decir, bueno, ¿quién produce el petróleo? ¿Cómo es que este petróleo se le fijan los precios? ¿Qué papel juega cada una de estas organizaciones? Y luego, ¿en dónde caemos nosotros los guatemaltecos? Ok. ¿Listo? 3, 2. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, redujo la producción en el 2020 debido al COVID y redujo el consumo. Esta organización, OPEP, como es conocida, nació en agosto de 1960, ante la fuerte y continua caída de los precios de los crudos que se dio en la segunda mitad de la década de los 50. Pues ellos buscaron una forma de proteger su ingreso, que es básicamente relacionado al petróleo. Aquí hay un listado de los países que constituyen o constituyeron la OPEP. Vemos a Argelia, Angola, República Democrática del Congo, Guinea, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela. Y también fueron miembros en algún momento, diferentes momentos, Ecuador, Indonesia y Qatar. ¿Qué pasó con estos precios realmente del petróleo? Nosotros vemos que de un precio estable que se había mantenido durante el año 2019, de repente vemos una caída impresionante y así el 20 de abril del 2020 los precios cayeron por debajo de cero por primera vez en la historia. Ustedes se recordarán que en aquella época, en aquellos momentos, incluso nadie quería el petróleo, no tenían dónde almacenarlo, porque prácticamente toda la actividad comercial había caído. Sin embargo, por ejemplo, veamos los precios del petróleo a la fecha. Vemos que actualmente el precio del petróleo Brent, como se le llama, está en $80.95 y el precio del petróleo Western Texas Index está a 79.64. Vemos una gráfica que realmente cambia constantemente por diferentes razones y estas diferentes razones, sin embargo, de estar a menos 40 en abril, mayo del año pasado, el 2020, ahora está en $80.95 en este precio de referencia e incluso algunos expertos temen que llegue a estar arriba de los $100 con los consiguientes impactos en la economía. ¿Por qué se da esto? Las actividades productivas ya se reactivaron en la mayoría de los países. OPEP no incrementa su producción, lo que presiona los precios al alza. También, por otro lado, países que tienen grandes reservas estratégicas como Estados Unidos, Canadá y otros tampoco están abriendo sus reservas para ser utilizadas porque todos consideran prudente mantener un estatus hasta ver qué finalmente decide hacer la OPEP. Y algo que le suma a todo esto es que el invierno se acerca. Y esta es la época en la cual aumenta la demanda. Aquí vemos una imagen en las tierras altas de Guatemala, en Huehuetenango, en los Cuchumatanes, en la cual observamos que la escarcha prácticamente puso blanca todas nuestras milenarias y bellas montañas. Pero en los países nórdicos, en los países más al norte, obviamente este es un fenómeno que dura por varios meses y demanda una gran cantidad de energía.
El petróleo ha recibido muchos nombres. Por ejemplo, oro negro, la sangre que le fluye a través de las venas de la economía mundial. O el más prosaico de esos nombres, imagínense, excremento del diablo, que le dio Juan Pablo Pérez Alfonso, el venezolano padre de la OPEP. Él empezó una gira en esos años 60 y fue a buscar, a tocar puertas a los diferentes países productores porque querían ver cómo mejoraba el precio del petróleo, que era pues obviamente su fuente de ingresos. Y acá sigue la OPEP, entonces siendo un verdadero actor muy importante en los precios del petróleo que hoy estamos pues enfrentando en una forma muy severa estos cambios debidos a la escasez actual porque está limitada su producción. Pero voy a recordar que sigue porque se me perdió un rato. Vemos pues que en este nuestro mundo globalizado, pues prácticamente lo que sucede en una economía afecta a la otra. Y cuando interviene un cartel como OPEP y los intereses de los principales países productores de petróleo, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Rusia, y pues controlan la producción, básicamente se va esto a representar en un cambio económico que afecta, como siempre, y sobre todo a las economías más pequeñas y más dependientes como es la nuestra. Europa fuertemente afectada también por el precio del gas, que particularmente le llega desde afuera, incluyendo desde Rusia, donde se ha buscado pues activar un oleoducto, el Nord Stream oleoducto, que es verdaderamente importante. El presidente Vladimir Putin ha estado impulsándolo, pero no se ha hecho. Y esto también ha contribuido en alguna forma al incremento de estos precios. El 12 de noviembre del año 2021, el petróleo de OPEP cotizó en los 81.64 de dólar. En noviembre, el precio medio del barril crudo de OPEP es de 82.17 frente a 82.07 del mes de octubre. Es decir, hay un 0.12 de incremento. En los últimos 12 meses, el precio del barril de petróleo de la OPEP ha aumentado, imagínense, en un 92.84%. Es decir, de estar a menos 40 que estuvo valiendo y ahora está acercándose a los $100 por barril, lo cual pues prácticamente supone un gran cataclismo para algunas de las economías como las nuestras en Guatemala. Porque nosotros tenemos que saber que pues, somos un país pequeño, tenemos una pequeña producción de petróleo, sin embargo no la procesamos y prácticamente todo el que utilizamos viene de afuera, viene de Estados Unidos, viene de Venezuela, viene de México, viene de donde sea que estamos recibiendo pues estos combustibles. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que tener claro que cuando incrementa el precio de los combustibles en Guatemala, sepamos por qué, de dónde vienen, cómo se compone el precio del galón de combustible que usted compra en una gasolinera. Lo vamos a ver en este momento en esta gráfica. ¿Qué influye en el precio del petróleo en Guatemala? Yo creo que es importante que estemos informados porque en esa forma podemos pues tener una discusión razonable, educada y no pues saltar a conclusiones. Por ejemplo, el 49% del precio de la gasolina pues obviamente depende del mercado externo. El precio FOB por galón refinado, flete, transporte marítimo, seguro de carga, etc. Un 13% del costo depende del mercado interno, gastos de operación, almacenamiento, margen del importador y flete por galón transportado. Un 8%
de la estación de servicio y la venta, gastos de operación y obviamente margen del expendedor. Y un 30%, imagínense un 30%, cuestiones tributarias, impuestos de distribución por galón y del valor agregado. Parte importante es conocer hacia dónde va ese 30%, porque pues ese 30% se destina, por ejemplo, a las municipalidades, pero también se destina para el mantenimiento de las carreteras. Extraña pregunta nos hacemos acá cuando vemos realmente que las carreteras de Guatemala, muchas de ellas están en terribles condiciones. Entonces, a pesar de ese 30% que se le aplica de impuesto, ¿en dónde está yéndose esto? Si el guatemalteco lo que mira es carreteras destrozadas, precios que suben de la gasolina. El señor ministro de Finanzas y el señor superintendente de la SAT señalan que el gobierno no está en posición que permita bajar impuestos para compensar el incremento en el costo de la vida, concretamente el precio del gas propano y la gasolina. Esta discusión surge pues porque dentro de los llamados que se hace por la angustiada población surge el hecho de la pregunta y la solicitud de decir bajemos impuestos. No es una pregunta fácil porque hay diferentes puntos de vista entre las personas que saben del tema, economistas, etcétera, que dicen, mire, es que bajar impuestos tampoco es una solución. Pero analicemos nosotros qué pasaría o si es posible o no bajar impuestos. ¿Qué tan cierto es que el gobierno no está en la posición de bajar impuestos, como lo afirman pues los señores ministros de Finanzas y superintendente de la SAT? El gobierno de Guatemala, a raíz de un auge en las remesas y construcción durante el año 2021, nunca ha recaudado tanto como ahora. Tenemos una tremenda bonanza. La recaudación ha registrado un crecimiento de doble dígito en comparación, no solo con el año de la pandemia 2020, sino también con el año prepandemia. Es decir, tenemos muy buenos resultados fiscales en cuanto a la captación de tributos. Acá tenemos esta tabla, por ejemplo, y vemos cómo, por ejemplo, el IVA doméstico, comparando el 2019, 2020 y 2021, a la fecha ha tenido un incremento de prácticamente un 17.7%. El IVA de importaciones, un incremento de un 45.1%, los aranceles de un 48.3%, el impuesto sobre la renta, un incremento del 2020 al 2021 de un 24.5% y el impuesto de distribución del petróleo de un 23.8%. Es decir, la recaudación sumamente alta, positiva. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué si el gobierno está recaudando en muchos casos hasta 30% más que en el año anterior o casi 50% más que en el 2020, dicen que no hay margen para bajar impuestos? Claro que sí lo hay. La respuesta, sin embargo, la encontramos en la expansión del gasto público durante la pandemia y consecuentemente en el déficit fiscal y la deuda pública. Volvemos a caer en lo mismo. Buenos ingresos, pero un tremendo gasto. Mucha agua entra, pero salen malos. Estos 2 años han sido tiempo de exuberancia y opulencia para el sector público. Mientras el sector privado se ha apretado el cinturón, el sector público no lo ha hecho en absoluto y ha seguido gastando en una forma inmoderada. Si vemos que una reducción en el precio del combustible reduce el costo del transporte en general, los hogares guatemaltecos no solo se benefician en forma general, sino que sobre todo con una factura más baja para el gas propano y además con una reducción general del costo de la vida. Si los costos del transporte bajan, los precios de los productos de las tiendas también bajarán. El precio más bajo del combustible facilita la producción en la medida que significa un alivio
y una reducción de costos para las empresas. Un costo más bajo vuelve a Guatemala un país más competitivo y más atractivo para que las industrias se establezcan en Guatemala en lugar de irse a otros países. El Congreso es quien aprueba estos cambios. A propuesta, por ejemplo, en este caso se conoce recientemente que la Presidencia de la República ha presentado una propuesta para una ley de apoyo social temporal a los consumidores, en este caso del gas propano, con un subsidio que va entre 6, 16, 20 a 28 quetzales, dependiendo del cilindro que se vaya a comprar, del volumen, de la cantidad que contenga. Claro que esto es temporal y esto pues realmente debe de medirse en cuanto al impacto general. Que se me pierde por donde lo hay. Es obvio que el gobierno de Guatemala pues ha tenido un boom en la recaudación de impuestos. En medio de la crisis que se ha venido dando, pues la economía mundial, la economía de Guatemala se ha venido revitalizando. Y esto a pesar pues del castigo que se enfrenta cuando tenemos precios tan altos que nos vienen a poner una tremenda presión en el presupuesto familiar, en el presupuesto de las empresas que cada vez tienen que luchar más para salir adelante con el alto costo de combustibles que se refleja a lo largo de toda la cadena. Importante señalar el hecho que ya se señaló de que esto al gobierno prácticamente no le pareciera importar, porque el sector público se ha nutrido de la tremenda cantidad de dinero que se le ha aprobado por el Congreso, de las grandes cantidades de deuda que se han contraído, e incluso, por ejemplo, en el futuro presupuesto para el año 2022, vemos cómo se aumenta la masa salarial mucho más allá de un 3% o un 5% en una forma que realmente consume prácticamente todo aquello que pudiera utilizarse, por ejemplo, para tener subsidios para el gas, para bajar los impuestos o incluso para suspenderlos. Paremos, Julita. Paremos rápidamente. Ahora voy a pasar a ver qué es lo que me toca ahorita acá, JL, ¿viste? Perfecto, se avecina una crisis. Esta toca, ¿va? Una crisis. Sí, la búsqueda. Así es. Después, ¿qué sigue? La búsqueda de alternativas. Ok, bueno. 3. 4, nos vamos pues. Es indudable que se avecina una crisis energética mundial y que no tiene una solución rápida. Por eso es fundamental la búsqueda de alternativas, porque nosotros no podemos seguir dependiendo, pues obviamente, de energías caras. Interesantemente, cuando nosotros revisamos la composición de la generación eléctrica en enero del 2021 en Guatemala, vemos que un 87.66% es de una energía renovable y solamente un 12.34% es de energía no renovable. ¿Cómo se compone esta generación renovable? Pues vemos que, por ejemplo, la geotérmica es bastante poca, eólica aún poco también, la solar todavía poco, hidroeléctrica es definitivamente muy importante como siempre lo ha sido, la biogás no muy significativa y la biomasa sí es muy importante, particularmente durante épocas de zafra, periodos especiales. En cuanto a la generación no renovable, principalmente lo que es el gas natural, el búnker, siguen siendo fuentes importantes. Acá tenemos de nuevo otra gráfica que nos habla de la composición de la generación en el 2020 y encontramos que el 75% era de renovable y el 24% no.
Aquí lo que es importante en esta matriz de generación de energía eléctrica es que sí vemos como que la hídrica que se observa acá en esta gráfica pues va bajando a medida que va cambiando el tiempo de las lluvias y van bajando los niveles de agua y va subiendo el consumo de búnker, por ejemplo, u otro tipo de energías que son menos deseables. Ahora, veamos conclusiones. El gobierno de Guatemala ha disfrutado un boom de ingresos fiscales. Hay incremento de más de 20% en la recaudación fiscal en el 2021. En este sentido, reducir impuestos para paliar el incremento en el costo de la vida de los guatemaltecos es completamente factible. Para el presupuesto 2022, el Ministerio de Finanzas proyecta algo más de 30,000 millones de quetzales únicamente en remuneraciones de empleados públicos, de no ser por el déficit fiscal. El gobierno no está resolviendo y ni siquiera está siendo comentado una reducción de un poco más del 1% en esas remuneraciones financiaría la completa eliminación del impuesto sobre el combustible. Países como los Países Bajos han reducido impuestos sobre la energía y la electricidad para paliar el aumento en el costo de la vida. Alemania también bajó impuestos para fomentar la energía renovable. No hay solución fácil, sí tenemos que tener claro. La crisis tiene su origen en el aumento de la demanda de energía y a medida que se consolida la recuperación económica de la pandemia, más van a ser estas demandas. Por lo tanto, también va a haber que compensarle en una forma mejor, particularmente cuando es afectada fácilmente por fenómenos meteorológicos o problemas mecánicos. A medida que el cambio climático alimenta todos estos fenómenos meteorológicos, tenemos que ir viendo cómo nosotros vamos pasando de los medios de combustión fósiles, por ejemplo, a buscar energías limpias, libres de carbono, para acelerar la transición del mundo lejos de combustibles fósiles y dar paso a un futuro de cero emisiones. Por ejemplo, el gas licuado, aquí vemos tanques de gas licuado, las granjas solares que definitivamente son muy importantes, la energía eólica que ya vemos que estamos utilizando en Guatemala y aún puede utilizarse mejor. La geotérmica, que tenemos algunas fuentes, todavía no son muy importantes en Guatemala, las centrales nucleares, acá no tenemos, la hidroeléctrica que sigue siendo fundamental para Guatemala con las grandes plantas que se han hecho. Realmente hemos visto, primero, que sí se puede un presupuesto balanceado con cero corrupción. Segundo, que realmente el costo de combustibles es un fenómeno mundial, pero que obviamente pueden tomarse medidas fiscales que sí son posibles gracias al aumento en la recaudación, al boom económico que está teniendo el gobierno y que sería de gran beneficio para la población. Lo han hecho otros países, Holanda, Alemania y otros países que están siguiendo esta misma senda. Y luego que obviamente tenemos que buscar nosotros el tener unas fuentes alternativas de energía que no dependan de la importación de combustibles como el petróleo, como el búnker, incluso como el carbón, sino que realmente sean basadas en energía limpia, eólica, solar, hidroeléctrica. No es fácil, como se reconoce mundialmente, pero es posible. Bajar los impuestos es posible, lo tiene que hacer el Congreso. No nos dejemos engañar, no es fácil, pero requiere voluntad política y también requiere capacidad administrativa, porque realmente aquí lo que nos mata actualmente es el tremendo incremento en el gasto público, particularmente en lo que es funcionamiento, en lo que es masa salarial. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Esperamos haber dejado información que les sea útil para conocer los problemas que afrontamos. Gracias. Muy buena noche.